Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un nuevo video de tarot. En esta oportunidad quiero hablarles sobre la carta de los enamorados o el enamorado. En este video quiero hacer hincapié en las dos versiones diferentes o por lo menos las dos más conocidas, que sería el tarot de Marsella y el tarot Rider, para poder entender la imagen y poder establecer algunos vínculos de similitudes y también de diferencias entre ambas cartas. Primero que todo vamos a ver la carta del tarot de Marsella, aquí la tenemos. Entonces aquí tenemos a un hombre que está entre dos mujeres, un hombre que tiene que tomar una decisión entre una mujer que está a la izquierda, que es una mujer un poco mayor, y una mujer que se ve que es mucho más joven y está al lado derecho. Entonces básicamente esta carta nos está diciendo que este hombre tiene que tomar esa decisión, que se encuentra en una encrucijada, ¿no? Tiene que decidir con el corazón o tiene que decidir, digamos, con la pasión, ¿no? Entonces estas dos mujeres van a representar justamente eso. La mujer de la izquierda quizás podría ser la mujer que le va a dar el amor, pero la mujer de la derecha es la mujer que le atrae pasionalmente. Entonces pueden ser como dos tipos de amores diferentes, ¿no? El amor incondicional de la mujer de la izquierda y el amor pasional de la mujer de la derecha. Este ángel que vemos en la parte de arriba evidentemente es Cupido, ¿no? Es un ángel con un arco y una flecha. ¿Y cuál es la función que tiene Cupido en esta carta? Pues Cupido se va a encargar de darle un flechazo a este hombre para que pueda decidir con la emoción. Es decir, que la emoción va a ser precisamente el motor de la decisión de este hombre para saber si se queda con una o con la otra. Sin embargo, lo importante de esta carta también es que la carta representa la elección y por supuesto con la elección vienen también las consecuencias, ¿no? Toda acción tiene su reacción. Entonces, este hombre va a decidir una de estas dos mujeres y esa mujer que decida pues obviamente va a traerle consecuencias para bien o para mal. Entonces esta carta nos habla mucho de la libre elección, ¿no? Del libre albedrío. En las cartas anteriores vimos personajes que representaban pesos muy grandes para el individuo, ¿no? Como la carta del sacerdote, la carta de la sacerdotisa o la carta de la emperatriz y el emperador, ¿no? Pero en este caso vemos a un hombre sencillo, un hombre de tamaño mucho más pequeño en la carta y evidentemente estamos hablando aquí de cualquier tipo de ser humano, ¿no? El ser humano que tiene que enfrentarse a esas decisiones cotidianas. Entonces este hombre va a decidir con la fuerza de su corazón, que sería lo que estaría indicando pues ese flechazo de Cupido, para elegir con cuál de estas dos mujeres se va a quedar. Entonces la carta como tal representa en su núcleo, digamos, de significado las elecciones. Evidentemente esta carta la vamos a encontrar antes de la carta del carro, que vendría siendo como la carta de la individualización. Entonces esta carta vendría siendo como el paso previo para tomar la decisión de uno irse, digamos, por su camino, a buscar su vida, a buscar su rumbo y obviamente siendo responsable de esas decisiones que se van a tomar a lo largo de la vida. Entonces ahora nos vamos a preguntar el por qué esta carta nosotros la asociamos con las relaciones de pareja o con el amor. Pues evidentemente la carta como tal nos está mostrando un hombre que tiene que decidir entre dos mujeres. Entonces eso básicamente es el contexto cotidiano de cualquier tipo de situación de cualquier ser humano de ahora o de hace 5000 años, ¿no? Tiene que elegir a su pareja. Entonces esta carta justamente está representando eso, pues por un lado la elección y por otro lado la elección del amor, ¿no? Porque por eso también tenemos a Cupido en la parte de arriba de la carta. Entonces tiene que ver en contextos generales simplemente con la toma de decisiones cuando no estamos hablando de una relación de pareja, pero cuando estamos hablando de una relación de pareja, pues obviamente estamos hablando de la decisión de esa relación, por cuál mujer se va a decidir este hombre o por cuál hombre se va a decidir esa mujer, ¿no? Si cambiáramos los géneros de esta carta, si fuera al revés. Pero básicamente la idea de la carta es eso, justamente la elección por el libre albedrío de a quién amar. Y ahora nos vamos a pasar a la carta del tarot de Rider para ver que la imagen ha sido totalmente modificada. Aquí tenemos la imagen del tarot de Rider y lo que estamos viendo básicamente y a grandes rasgos se nota que es Adán y Eva en el paraíso. O sea, cualquier persona que vea esta carta va a identificar a estos personajes como Adán y Eva en el paraíso con un ángel en la parte de arriba que no es precisamente Cupido, pero es un ángel. Y vemos en la parte de abajo pues el paraíso, ¿no? El plano terrenal. Pero entonces esta carta, ¿qué nos remite? Nos remite justamente pues a la historia de Adán y Eva. Entonces nos remite a esa situación en la cual Eva decide agarrar la manzana y morderla y eso representa pues en ese sentido el libre albedrío, ¿no? Porque representa la desobediencia, pero esa desobediencia justamente representa el libre albedrío, ¿no? Porque no se quedó solamente con lo que se le dijo que tenía que hacer, sino que decidió por sí misma pues desobedecer, ¿no? Entonces en este caso la carta del enamorado justamente vendría siendo como ese acto de desobediencia a las cartas precederas, ¿no? A esos cánones impuestos por la carta del sacerdote o a esos parámetros establecidos por las familias en las cartas del emperador y de la emperatriz, ¿no? Entonces justamente aquí esta carta del enamorado representa a esa persona tomando su libre elección, desobedeciendo de alguna manera pues todos los parámetros anteriores, todo lo que se le había enseñado. En este caso, la carta justamente nos está diciendo que esa persona actúa con libertad y decide para su propio bienestar o su propia condena, pero básicamente tiene como el poder de la elección.
Aquí en este caso la idea de la carta es diferente, ¿no? Porque aquí tenemos a Adán y Adán y Eva serían entonces los dos primeros humanos que van a juntarse como pareja, ¿no? Entonces, pues evidentemente esta carta nos está hablando del encuentro con el otro, que es un tema importante que tenemos que ver también en la carta. No solamente la carta nos va a hablar a nosotros del encuentro con otra persona en términos románticos, sino que tiene que ver también con el encuentro con la otra persona en cualquier otro tipo de situación. Es decir, esta carta del enamorado o de los enamorados, mejor dicho, en el tarot de Rider, podría representar, por ejemplo, un contrato. Porque si vamos a ver esta carta como tal, vemos a dos personajes que se están uniendo, ¿no? Entonces cualquier tipo de unión representaría pues una unión en cualquier tipo de aspecto, ¿no? Puede ser un matrimonio, puede ser una sociedad, puede ser un contrato, puede ser simplemente cualquier situación en la cual dos personas se involucran por un fin, ¿no? Entonces esta carta pues justamente representaría eso. Si estamos hablando de situaciones legales, por ejemplo, pues esta carta en ese contexto nos estaría hablando del contrato, ¿no? De dos personas que se encuentran por su propia voluntad para firmar un acuerdo, ¿no? Un contrato de trabajo, un contrato de arrendamiento, un papel, alguna diligencia. Y también pues por supuesto representa también esta unión tipo matrimonial, ¿no? Entonces por eso esta carta representa mucho al amor, ¿no? Porque el amor es una decisión propia que toman dos personas y deciden estar juntos, ¿no? Entonces esta carta engloba pues básicamente la cuestión de la elección, sobre todo elección en términos amorosos o en términos que queramos nosotros preguntar a las cartas. Otra cosa también importante en la carta es que si ustedes recuerdan, según la historia bíblica, pues Eva nació de la costilla de Adán. Entonces, básicamente Eva viene siendo entonces como su parte complementaria o lo que le faltaría, esa costilla que le estaría faltando a Adán y justamente está representado en Eva. Entonces, en otros contextos que no tienen nada que ver con cuestiones, digamos, externas de un casamiento, de un matrimonio, de un contrato, de algún vínculo con otra persona, la carta nos puede estar hablando a nosotros del vínculo o el encuentro con nosotros mismos, ¿no? Es como encontrar esa costilla que nos falta, básicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero que la carta de los enamorados nos puede estar hablando también de la vocación o aquello que nos hace realmente completos y felices, ¿no? Entonces, en una lectura, por ejemplo, de trabajo, en una lectura de pronto de vocación, esta carta justamente representa la vocación, representa la elección de la carrera adecuada. ¿Por qué razón? Porque eligiendo esa carrera o eligiendo ese estudio o eligiendo esa profesión, vamos a encontrar como esa costilla que nos falta, ¿no? Entonces vamos a sentirnos completos con aquello que nosotros estamos haciendo. En otros términos generales, pues la carta como tal representa en su núcleo una decisión, más allá del tema de enamoramiento. Entonces, la carta en general, en los otros términos que no sean relaciones de pareja, va a representar simplemente un acto de elección y que esas elecciones van a tener, por supuesto, esas consecuencias. Entonces, viendo las cartas que tenemos a los lados, vamos a definir si ese acto de decisión es un acto que es positivo para la persona o es negativo y trae consecuencias negativas. Ahora, cuando tenemos la carta invertida, entonces evidentemente vamos a tener esta energía bloqueada. ¿Qué es lo que se está bloqueando con la carta invertida? Pues la capacidad de elección, ¿no? Se está bloqueando el libre albedrío. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros nos vemos condicionados quizás por alguna situación a tomar una decisión que no queremos tomar, ¿no? Entonces, esto puede ser una mala decisión o puede ser una decisión por la cual nos sentimos forzados a actuar también, ¿no? Por un compromiso. En la carta del derecho, pues básicamente estamos hablando de esa unión por voluntad propia. Y cuando estamos con la carta invertida, pues podríamos decir que esto se trata de un compromiso. ¿Compromiso en qué términos? Pues compromiso de pronto con una relación de pareja. Si la carta está invertida y hay cartas que de pronto no favorecen la pasión de una relación, pues estaríamos hablando de una relación que es por compromiso, una relación que de pronto ya no siente ese amor o esa atracción, pero que mantienen todavía juntos, ¿no? Dependiendo pues de las otras cartas que encontremos en la lectura. Pero básicamente la carta invertida puede estar indicando que no hay ese amor, que no se encuentra esa costilla perdida, entonces como que ya esa otra persona no es el complemento que nosotros creíamos al principio. Entonces la carta invertida pues sí puede ser básicamente esta cuestión de desamor o esa mala elección, o puede ser también las dudas, ¿no? Porque ya decíamos antes que la carta como tal nos habla del libre albedrío, de libres decisiones y de voluntad propia. Entonces la carta de estar invertida, bloqueada, pues obviamente nos está diciendo que nos está costando mucho tomar esa decisión o que tenemos muchas dudas para tomar esa decisión o esa elección o evidentemente pues como para elegir a esa persona que nosotros queremos como pareja. La otra cuestión importante con la carta invertida también es que si la carta del derecho representa a Adán y Eva como una pareja que a la luz de los ojos es una pareja consolidada, pues entonces la carta invertida nos podría estar hablando a nosotros de amantes también, ¿no? Entonces, cuando tenemos la carta invertida pueden ser dos cosas, pueden ser una relación de amantes en el sentido de que no es una relación formal, sino que simplemente es una relación casual, entonces eso puede indicar la carta de los enamorados invertidos.
o puede también indicar que una de las dos personas no tiene la intención de entablar un compromiso, ¿no?, con esa relación. Entonces, evidentemente, en esos términos estoy hablando de una relación casual. Y ya decía antes que la carta, pues también estando invertida, representa el no tener un vínculo más con esa persona, ¿no? Entonces es como que se acaba el amor, básicamente. Otra cosa importante cuando tenemos la carta invertida, volviendo al tema de los contratos o de las uniones por voluntad propia, pues la carta invertida nos habla de sensaciones forzadas o situaciones forzadas por las cuales nosotros no queremos actuar, pero nos vemos forzados a hacerlo, ¿no? Otra cosa importante también de la carta invertida, pues nos está indicando que puede ser también como malos contratos o malas decisiones. Entonces, cuando aparece esta carta invertida en un tema de un juicio, de un contrato, de alguna situación legal, pues la carta invertida nos está diciendo que de pronto no hay un acuerdo entre las partes, quizás, ¿no? Hay que meterle un poco como de imaginación en el tema de la lectura del tarot, dependiendo de la consulta que estemos haciendo y del contexto que estemos evaluando. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, el no llegar a un acuerdo de pronto de una demanda laboral, por ejemplo, ¿no? No llegar a conciliar. Entonces esta carta invertida pues justamente representa eso, ¿no? No hay una unión, no hay una conciliación, no hay una firma, no hay un contrato, no se establecen los parámetros necesarios para que esto tenga armonía, ¿no? Ya decimos que la carta invertida es una carta que está bloqueada, ¿no? Entonces esta carta pues justamente estando así invertida nos está diciendo que no tenemos decisión propia o que nos vemos forzados a decidir bajo los parámetros de otros o tenemos muchas dudas o no logramos concretar eso que nosotros deseamos mediante el vínculo con el otro, ¿no? Porque recordemos que la carta de los enamorados, en este caso el tarot de Rider, nos está mostrando a dos personajes. Entonces estos dos personajes establecen un vínculo. Entonces lo importante de la carta de los enamorados en este caso es como revisar el vínculo, qué tipo de vínculo, dependiendo del contexto que nosotros estamos preguntando, obviamente. Pero entonces esta carta nos va a dar mucha idea, muchas señales sobre de qué manera se está estableciendo ese vínculo entre esas dos personas en la relación de pareja o en el trabajo, puede ser un jefe con un empleado, cualquier tipo de relación, ¿no? Porque aquí estamos viendo en esta carta de los enamorados que justamente es el encuentro con otra persona. En las cartas anteriores no teníamos justamente eso, teníamos figuras muy grandes, teníamos al emperador, a la emperatriz, al papa y demás, pero no teníamos como este vínculo de pares iguales, ¿no? Porque aquí estamos viendo dos personajes que tienen la misma altura, que son humanos y demás, y se están viendo a los ojos, ¿no? Entonces es como encontrarse con el otro par, ¿no? Similar. No es una figura grande o titánica como las cartas anteriores, sino que esta justamente nos está indicando que es el encuentro con nuestro semejante, básicamente, ¿no? Bueno, creo que esto es todo lo que tengo que decir de la carta de los enamorados por el momento. Como les decía en otros videos, pueden buscar diferentes fuentes, que esa es la gracia justamente de estudiar el tarot de cualquier otra cosa, que cada quien tiene una versión diferente, una mirada diferente para hablar sobre esta carta. Bueno, y esto es todo por ahora. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video y no olvides suscribirte y comentar el video. Dale like y compártelo también con otra persona que esté interesada en aprender a tirar las cartas. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Chao, chao.